Esta es la sexta y última semana de nuestra serie La Iglesia en Cuarentena. Y les recordamos que hemos estado utilizando el libro de Daniel para comparar el tiempo donde el pueblo de Israel estuvo en el exilio y de cómo se encuentra la iglesia en tiempo de la cuarentena del COVID-19 en el año 2020. Hoy quiero hablarte del capítulo 6, que nos muestra otra historia de la que Daniel vivió mientras se encontraba en la ciudad de Babilonia. Después de los medos y los persas conquistar a Babilonia, Daniel sufrió algunas situaciones por la gente con la que él vivía. Algunas se trataban de envidia, otras se trataban simplemente de inseguridades a las que la gente se enfrentaba. Hoy vamos a hablar del capítulo 6 del libro de Daniel y te invito a que veas esa historia llamada Daniel en el foso de los leones. Señor, los hijos de Eli desprecian tu casa, burlándose de lo que es santo y a ti ignoran. Pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré, porque en la casa en el que están los hijos de Eli, habrá siempre un Samuel para oírte. Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. No importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerma y la multitud se disperse, aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme, ven a buscarme. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Cuando el mundo se olviden de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré, porque en la casa en el que están los hijos de Eli, habrá siempre un Samuel para oírte. Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. No importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerma y la multitud se disperse, aunque nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme, aunque tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. No importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerma
y la multitud se disperse, aunque nadie quiera obedecerte. Señor, ven a buscarme, ven a buscarme, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Cuando era niño, fui el ayudante de un camión de un señor que nosotros todos conocíamos como el Chino. El Chino él fue tío de mi esposa. Hace unos años ya el Chino no está con nosotros. Pero una de las cosas que él me enseñó fue esta: Señor, cuando usted vaya a tomar una decisión, yo quiero que usted se siente en su casa y empiece a soltar una soga que llegue hasta Montecristi. Yo vivo en el centro del país. Montecristi queda al otro extremo de nuestro país. Y después que la soga llegue a Montecristi, entonces usted va a empezar a recoger la soga antes de tomar cualquier decisión. Al principio yo no entendía lo que el Chino me estaba diciendo, pero lo que él me está enseñando hoy sí lo puedo entender. Él me estaba diciendo: cada vez que tú vayas a tomar una decisión, mira los pros y mira las contras de las cosas que tú vas a tener. Todos nosotros nos enfrentamos cada día a muchas decisiones y tenemos diferentes alternativas o diferentes opciones que podemos seguir. Pero hoy, en el capítulo 6 del libro de Daniel, vamos a ver cuál es la verdadera alternativa o la mejor alternativa que podemos tomar en situaciones difíciles como las que estamos enfrentando. El libro de Daniel es una historia maravillosa que nos cuenta cómo el rey Darío, rey de Persia y de Medos, después de haber conquistado a Babilonia, tomó a Daniel como uno de sus principales dentro de su gobierno y colocó a Daniel sobre 100 sátrapas o 100 gobernadores de diferentes provincias. Cada uno de ellos dirigía una parte del reino de Darío, pero Daniel era el preferido y Darío estaba pensando ponerlo como el principal de todo el reino de Medo y de Persia. Esto despertó el celo de la gente que rodeaba a Daniel y ellos tramaron algo. Al no encontrar nada en el carácter de Daniel que pudiera perjudicarlo, la única alternativa que ellos tenían era atentar contra la fe de Daniel, ya que sabían que Daniel iba a pasar cualquier cosa, menos negar la fe que él tenía. La idea se centró en impedir durante 30 días que cualquier persona orara o rindiera adoración a otro Dios que no sea el rey de Persia. A lo cual el rey de Medo y de Persia firmó un edicto diciendo que así sea. Esto coloca a Daniel en una posición difícil y nos muestra que Daniel no podía orar al Dios de la Biblia. Sin embargo, vemos que la actitud de Daniel es totalmente diferente o no le hace caso a la advertencia de los enemigos del rey, sabiendo que él puede confiar en un Dios que puede salvarlo en cualquier situación en la que él se encontrara. Todo se trataba de una trampa de todos sus compañeros contra Daniel, debido al celo y la envidia que despertaba el buen comportamiento del siervo de Dios. Nunca podemos olvidar que el nombre Daniel significa Dios es mi juez. Eso quiere decir que Dios está juzgando cada caso en la vida de Daniel. Su nombre nos declara que Dios es quien va a juzgar las intenciones del corazón de Daniel. Al Daniel escuchar esa noticia se entristeció y dice en versículo 10, lo voy a leer literalmente como lo dice aquí. Cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró a su casa y abiertas sus ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Todo se trataba de una trampa. Ellos sabían el comportamiento y la fe de Daniel inquebrantable. Ellos sabían que Daniel era leal al Dios de la Biblia, al Dios de Israel. Y sabían que en el capítulo 7 del libro de Crónicas, Salomón había hecho una petición. Daniel estaba tan empapado de la historia del pueblo de Israel que sabía lo que Dios le había prometido. Durante esta pandemia, mucha gente ha utilizado este texto como la base de la salida a la pandemia en la que nos encontramos, del COVID-19. Pero este texto, segunda de Crónicas 7:14, el cual utilizamos mucho, que dice: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado,
y humillare su rostro y orare, yo le oiré desde los cielos y sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Ese texto tan famoso que se ha hecho en nuestro tiempo no es más que la respuesta de Dios a una oración que Salomón hizo cuando dedicó el templo. Salomón le dijo a Dios: si este pueblo, por causa de su desobediencia, fuera llevado cautivo hacia otra nación, si ellos se arrepienten y oran en dirección a este templo, tú lo vas a oír. Esa era la oración de Salomón. Salomón estaba orando para que Dios escuchara el ruego de Daniel cuando estuviera preso en Babilonia o estuviera en el exilio en Babilonia. Daniel, conociendo esto, él no abre las ventanas tratando de confrontar al rey y a su gente. Daniel está tratando de poner en práctica la fe que ha recibido de la palabra de Dios. Dios le había prometido a Salomón que si su pueblo se humillaba y oraba en dirección al templo de Jerusalén, Dios lo iba a restaurar. Y Daniel, en medio del problema, en medio de la situación difícil, nunca dejó de creer lo que Dios había dicho. Este es un tiempo perfecto para nosotros empezar a poner nuestra fe en las cosas que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios de ti? Por ejemplo, en mi caso, Dios ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Son promesas que yo la tengo dentro de mi corazón. Nada podrá separarme del amor de Dios, ni hambre, ni tribulación, ni angustia. ¿Cuáles son esas palabras que te llenan de fe de la Biblia cuando tú la escuchas? Esas son las palabras a las que debemos apelar cuando los momentos se ponen difíciles. En momentos como este, estamos en el pico más alto del problema del COVID y la pandemia. Pero en este momento, nuestra alternativa es buscar a Dios y recordar las promesas que Él nos ha hecho. Es importante conocer que Daniel pone su fe en la palabra de Dios y no en la palabra de los hombres. Todo lo que los hombres están preparando, todo lo que el mundo está preparando, es una trampa contra lo que nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído de que Dios está con nosotros, de que Dios nos va a librar, y que si aún no nos libra, en toda esta serie hemos aprendido que Él tiene el poder para cuidarnos en medio de la pandemia, pero si no nos cuida, también tiene el poder para salvarnos eternamente. Esa es la importancia de nosotros poner nuestra fe en la palabra de Dios y no en la palabra de los hombres. Vemos que Dios en la historia salva a Daniel del foso de los leones y de sus heridas, pero no lo salva de entrar en el foso. Algo que debemos tener bien claro es que muchas veces Dios permite que nosotros pasemos por el problema, pero nos recuerda que no estamos solos en medio de él. La historia cuenta que mientras Daniel fue echado al foso de los leones, el rey Darío oraba y ayunaba por él afuera, porque Daniel había ganado el corazón del rey con su buen comportamiento y con su fe en Dios. Entonces vemos que Dios puede salvarnos del foso de los leones, pero también puede permitir que entremos en él. Lo que sí sabemos es que Él tiene el poder para cerrar la boca y quitar el apetito a los leones que pueden comernos. No importa que estemos en medio de fiera, la mejor alternativa es entrar y orar a las recámaras de nuestro Dios. Dios, la palabra nos enseña, Jesús diciéndonos cómo debemos orar, que entremos a nuestras habitaciones y ya Dios que está en lo secreto nos va a recompensar en público. Eso es lo que está pasando con Daniel. Daniel está entrando a su habitación, pero él está creyendo que en medio de esas oraciones hay un Dios que lo escucha y que lo estaba esperando con la alternativa de lo que va a suceder en el futuro. Dios tiene la capacidad de pasarnos por el valle de sombra de muerte y que nosotros no tengamos más miedo a mal alguno, sabiendo que Él está con nosotros. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me pastoreará y me hará descansar. Aderezará mesa delante de mis angustiadores. Esa es una palabra que nosotros debemos hacerlo nuestra, porque Daniel, Dios está aderezando mesa, está poniendo una mesa y sirviéndola delante de los que creían que iban a morir. Y con la misma arma que ellos utilizaron contra Daniel, al próximo día ellos serían destruidos. Pero Daniel mantuvo la calma
y estuvo orando en todo tiempo. La oración es la alternativa que yo te puedo brindar en este momento. La oración es esa decisión que tú tomas de cuando el miedo te arropa, cuando la situación se pone difícil, ir a nuestra recámara y sentarnos delante de Dios y decirle cómo nos sentimos, cómo el mundo nos está haciendo la guerra, cómo Satanás, cómo nuestra mente, cómo nuestro intelecto nos está bombardeando contra nuestra fe, y recordarle a nuestra alma que el Dios de los cielos ha dicho palabra de bendición de nosotros. Recuerda lo que dijo el salmista: bendice alma mía a Jehová y bendiga a todos mi ser su santo nombre. Él está predicando a su propia alma. Hay momentos donde nosotros debemos cerrar nuestra boca para predicarle a otros y abrir nuestro sentido para predicarle a nuestra alma, que es la que se está levantando en contra nuestra. La oración es la mejor alternativa, pero junto con la oración viene la acción. Si estamos viendo que estamos en el pico de la pandemia, es el tiempo de tomar más responsabilidad en cuanto a los cuidados y en cuanto a la protección de nuestra familia y de nuestros hogares. Recuerdo la historia, y con esto termino, de dos hombres que entraron al mar, un pastor y su ayudante. Y mientras estaban nadando, una tormenta se desató. En medio de esa tormenta, el pastor le estaba enseñando al joven la importancia de orar en todo tiempo. Y él le mencionó el texto de donde Pablo le dice a la iglesia: orar sin cesar. Y esa era la enseñanza que iban hablando hasta que se desató una tormenta. En medio de la tormenta, el bote empieza a naufragar, y el ayudante del pastor le dice al pastor: pastor, ¿y ahora qué hacemos? Oramos. Y el pastor le respondió: es hora de orar, pero también es hora de remar. Es hora de hacer las dos cosas. Vamos a orar, a repetir la palabra de Dios a nuestra alma. Vamos a confesar la palabra de Dios que está escrita, pero al mismo tiempo vamos a remar. Y mientras remamos, vamos a tomar las medidas necesarias para que nuestra familia se encuentre a salvo. En la iglesia en cuarentena, lo que te hemos dicho es esto. En el capítulo 1 de Daniel te hablamos de cómo Daniel no se contaminó con las cosas de este mundo, reconociendo que Dios podía probarlo, pero también podía recompensarlo. En el capítulo 2 te enseñamos que Dios está en control de la historia, mientras que en el capítulo 3 te hablamos de la fe de dos puños, que Dios puede salvar, pero también puede pasarnos por las situaciones. El capítulo 4 nos enseña la historia donde Nabucodonosor se arrepiente y reconoce que es bueno declarar las cosas que Dios ha hecho con nosotros. En el capítulo 5 vimos la mano escribiendo en la pared y recordándole que Daniel no vendió lo que Dios le puso en su corazón. Hoy te estoy enseñando la mejor alternativa. Si has tomado algo de esta serie, toma esto: ora y rema, porque en tiempos peligrosos solo Dios puede sellar la boca de los leones. Nos vemos con una nueva serie la próxima semana.